Dice así la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oramos. Dios y Padre nuestro, a ti soberano, clamamos en esta tarde. Tu pueblo tiene la necesidad de escuchar tu voz. Nosotros tenemos la necesidad de escucharte a ti, oh Señor. Permite que este mensaje no sea interrumpido por la debilidad de quien lo predica. Permite que tu luz brille en la faz de Jesucristo, nuestro Señor, quien trajo esta revelación a nosotros. Gracias por los hombres que tú has usado a través del tiempo para predicar fielmente la verdad de tu evangelio. Auxílianos, Señor. Que tu evangelio brille en este lugar y pueda ser anunciado alrededor en este pueblo, nuestros hermanos de sangre, a nuestros amigos, a nuestros familiares, aquellos con los que trabajamos, sea tu evangelio, el verdadero evangelio predicado. Ayúdanos a ver la falsedad de aquellos que dicen ser evangelios, a identificarlo, Señor, y a señalarlo. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Esta es una historia verdadera. Un predicador en la calle se encuentra recibiendo preguntas de personas que se le acercan. Él se encuentra predicando el evangelio y resolviendo algunas de las preguntas que los transeúntes tienen. Mientras realiza esto, se acerca una mujer joven y le dice lo siguiente: ¿cuáles son los parámetros entonces para entrar al cielo? El predicador le responde: perfección. Ella le dice: entonces, ¿hay alguien en este momento en el cielo? El predicador le dice: sí. Ella le dice: entonces, ¿fueron perfectos estas personas? El predicador le dice: no. Esta joven mujer, después de esa interacción, no le calza por qué necesita perfección y cómo hay gente en el cielo si no han sido perfectas. ¿Cómo puede ser posible? El predicador le dice: gracia. Esa es la palabra clave. Gracia. Es por gracia. Y al fin y al cabo este es el resumen del Evangelio. La gracia de Dios manifestada en la obra, en la vida, en la persona de Cristo Jesús. Pero no podemos pensar en la gracia como algo barato, como algo simple, como algo sencillo. La gracia de Dios manifestada en la obra de Cristo abarca muchísimas cosas. Abarca la vida, la persona de Jesús, su deidad, su humanidad. Y en Jesús abarca también su obediencia pasiva, su obediencia activa.
Cristo obedeció en su obediencia pasiva, aceptando ser el sacrificio por otros, por personas, por aquellos que el Señor había escogido. Y en su obediencia activa, viviendo una vida de perfección delante de Dios día con día en todo su ministerio terrenal. Hermanos, no podemos ver la gracia de Dios como algo pequeño, como algo bajo. Por ende, no podemos pensar en nuestro pecado como algo poco o pequeño. Es que yo solo pequé en tales cosas, o yo solo mentí en aquello, o yo solo fallé en estos pequeños errores. Porque cuando hacemos eso y vemos nuestros pecados como algo pequeño, minimizamos la gracia de Dios. Pablo en esta carta a los Gálatas se encuentra enfrentándose a aquellos que quieren volver al judaísmo, a traer las tradiciones judías nuevamente en medio de las iglesias de Galacia. Que ellos dicen, ustedes tienen que creer en el Señor Jesucristo y circuncidarse. Tienen que creer en Jesús y participar de todas las cosas de la ley. El énfasis de Pablo es, no existe tal cosa. O es por gracia o es por obras. Y en esta tarde, si el Señor lo permite, vamos a introducir una enseñanza con respecto a aquellos que se han encargado de pervertir el Evangelio de Cristo. Vemos que la gracia es necesaria, porque Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 48, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y quién de aquí puede decir, yo soy perfecto? Ninguno. Ninguno. Y así introducimos a aquellos que se han encargado de pervertir el Evangelio de Cristo, creyendo que se puede llevar a cabo por obras la salvación. Esta es una introducción a las sectas, a los cultos conocidos en otros términos. Este término secta designa a una comunidad religiosa que se ha desarrollado en torno a un conjunto de creencias y prácticas. Y durante los últimos 2 siglos aproximadamente, el mayor número de cultos o de sectas se ha desarrollado. ¿Qué tenemos o qué hay en medio de nosotros actualmente? Estas sectas han competido con el cristianismo bíblico y muchas veces utilizan una serie de términos iguales o similares, pero no caigamos en el error. Usan mismos términos, pero no significan lo mismo. Muchos utilizan los mismos términos, pero no tienen el mismo trasfondo ni significan lo mismo. El uso común entre los cristianos del término secta suele conllevar la idea de una religión falsificada con elementos de la enseñanza cristiana. Sí, tiene algunos elementos que son parte de esa enseñanza, de la enseñanza de la verdad. Pero junto está mezclada una nueva enseñanza que no es bíblica, sino que corresponde a invenciones de hombres. Muchas veces estas enseñanzas nuevas, antibíblicas, han sido impartidas por una figura convincente, alguien con un gran don de habla y de convencimiento se ha encargado de impartir o de dejar conocer a otros que esta es la verdad. Ahora sí. Las sectas de este tipo son organizaciones religiosas que se asocian con la Biblia, pero se desvían sustancialmente del cristianismo bíblico como es descrito en los credos
y en las confesiones históricas de la fe cristiana. Estas, entendamos, se asocian, tienen conexiones, incluso toman pasajes y tratan cosas que están en la Biblia, pero al fin y al cabo la sustancia, lo que sustancialmente sostiene la fe cristiana, eso ellos se oponen. Existen 3 características comunes a toda secta. Primero, una estructura de un liderazgo jerárquico, en modo casi de pirámide, donde hay alguien sumo y una serie de escalones hacia abajo entre los que van iniciando en esa secta. Este liderazgo es jerárquico y también es autoritario. En segundo lugar, un conjunto extremadamente limitado de doctrinas y de prácticas a las que la conciencia de los miembros está sujeta por el liderazgo de este movimiento. Ellos dicen que tienen que seguir estas serie de patrones, de leyes, de reglas para pertenecer a nuestra organización, para ser parte de lo que nosotros decimos. Y tercero, una adhesión extrabíblica a una nueva revelación, normalmente originada por el líder o el fundador de este movimiento. Su fundador normalmente recibió de alguna manera una nueva revelación, algo nuevo, recibía algo nuevo de parte de Dios, algo que no es históricamente concerniente con respecto a al evangelio, al cristianismo, ni siquiera al catolicismo muchas veces. Esto produce el hecho de que solamente esta figura fundadora de esta secta o de esta organización es quien ha interpretado correctamente las escrituras. No hay otros. No, sí, yo sé que hay muchos que se llaman cristianos, o hay muchos que se llaman evangélicos, o hay muchos que dicen que ellos han creído la palabra de Dios, pero solamente yo la he interpretado correctamente. Si tenemos presentes estas características, a reflexionar sobre los diversos movimientos religiosos que se han asociado con la Biblia y que han intentado definirse muchas veces como cristianos, podremos identificar correctamente cuáles son sectas y entonces así defender la fe cristiana contra las doctrinas y contra sus prácticas que son antibíblicas. Anthony Hoekema, quien escribió en 1963 una obra que se llama Las 4 sectas principales, llamó la atención sobre la enseñanza y la práctica de 4 sectas religiosas principales, como lo dice el libro. Él describió en ese libro la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, el adventismo del séptimo día. Utilizó otra que tal vez no es tan común en medio de nosotros, que se llama la ciencia cristiana. Identificó también a los testigos de Jehová. Los mormones, los científicos cristianos, que no tienen nada de científicos y no tienen nada de cristianos. Los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová tienen sus raíces en el siglo XIX. Ellos se originan en una región geográfica de los Estados Unidos, donde se había empezado en años anteriores algo conocido como un avivamiento. Y a partir de ahí crecen o dan origen. A mediados del siglo XX, el siglo pasado, el mormonismo, la ciencia cristiana y los testigos de Jehová eran las sectas más reconocidas en Estados Unidos.
mientras que los avances del séptimo día y de su teología cambiante llevaron a muchos, incluso evangélicos, a eliminar a los adventistas del séptimo día como una secta. Dijeron, bueno, ya ellos son un poquito más cristianos, ya no los vamos a llamar una secta. Habría que preguntar específicamente qué creen. Pero vemos cómo ese movimiento del siglo pasado, después de la mitad del siglo pasado, en Estados Unidos, trajo una nueva ola de sectas comunitarias. Estas sectas comunitarias dieron frutos terribles, llevando algunas de estas, y tal vez sean reconocidas por algunos, como el templo del pueblo de los discípulos de Cristo, fundado por Jim Jones. Y si alguno conoce la historia, entiende lo terrible que eso fue. Otro fue Los Hijos de Dios, fundado por David Berg. Y también están los Davidianos, liderados por David Koresh. No me voy a enfocar en estos en esta tarde, puesto que lo que nos rodea a nosotros como costarricenses y como liberianos son un par de ellas. Esta tarde estaremos hablando de los mormones y si el Señor lo permite, la próxima estaremos hablando de los testigos de Jehová. Para el año 2019, hace tan solo 6 años, había aproximadamente 25 millones de miembros de estas 3 principales sectas en todo el mundo, del mormonismo, de la ciencia cristiana y de los testigos de Jehová. Por lo tanto, es vital, es necesario para nosotros conocer la historia y qué predican o cuáles son sus doctrinas. Esto para poder así enfrentarlos y predicarles la verdad. Muchos de estas personas que se encuentran en estas sectas no son nuestros enemigos. Son enemigos de Cristo. Pero así lo éramos usted y yo. Entonces debemos acercarnos con la verdad, con el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, para alcanzarlos y tocar a través de la oración y la obra del Espíritu Santo en sus vidas para salvación. El mormonismo, ¿qué es el mormonismo? O la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esto es conocido como en inglés como LDS o en español SUD. La Iglesia Mormona son las sectas más grandes del mundo. Para ese año 2019, esta religión contaba con más de 16.3 millones de miembros. El mormonismo enseña que existen muchos dioses. No uno, no dos, no tres. Muchos, miles, millones, una infinidad de dioses. Siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 3 dioses distintos. Además de eso, ellos enseñan que los humanos también pueden ascender a la divinidad. Todo esto bajo la obediencia a las leyes morales y a la observancia de los rituales religiosos que son fundamentales para esta fe, para estos credos. ¿Cuándo da inicio? Bueno, la iglesia mormona fue fundada por un hombre llamado Joseph Smith. Joseph Smith Jr. fue nacido en Vermont en 1805. Smith asistió a iglesias metodistas y presbiterianas durante su infancia.
Para 1820, Joseph Smith admitió y afirmó haber tenido una visión reveladora de dos seres divinos que según él eran Dios el Padre y Jesucristo. En esa revelación que él tuvo, él dijo que estos le enseñaron que todas las denominaciones protestantes estaban equivocadas. En 1823 dijo que un ángel llamado Moroni le mostró varias tablas de oro con inscripciones religiosas. Dice que supuestamente este ángel también le dio un par de piedras videntes engastadas en un marco similar a lo que sería un par de anteojos, a los que le llamó Urim y Tumim. Y con estos podía interpretar las inscripciones de las tablas de oro. En 1827, Smith comenzó a traducir esas tablas, recibiendo la asistencia de un hombre conocido para él llamado Oliver Cowdery. Smith no traducía de forma convencional, sino que en vez de trabajar a partir del texto, entendiendo los lenguajes antiguos en los que supuestamente estaban escritos, él se ponía un sombrero o un gorro que tenía los lentes de Urim y Tumim, y a través de esos lentes él miraba las piedras videntes y traducía así al inglés, porque así aparecían con esos lentes, con esas piedras Urim y Tumim. Cowdery, quien estaba a su lado, dice que escribía lo que Smith le estaba dictando. Y el resultado de ese proceso colaborativo entre Joseph Smith y Cowdery fue lo que hoy se conoce como el Libro del Mormón. Entendamos esto en contraste con las traducciones de las Biblias que nosotros conocemos, las traducciones de la Biblia que tenemos, sean buenas o no tan buenas. Estas se han hecho con una dedicación y un entendimiento de los lenguajes originales. El griego, el hebreo, el arameo y el conocimiento de estos lenguajes ha sido parte de lo que ha traído estas versiones a nosotros. Estas traducciones. Incluso encontramos hoy en día traducciones de otros lenguajes de los que se han encontrado manuscritos. Tenemos traducciones que han venido del Peshita, que es un lenguaje antiguo de la región de Turquía. Para 1830, Joseph Smith fundó una institución que se llamó la Iglesia de Cristo. Para 1838 le cambió el nombre y le puso la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos hablando de una organización que tiene cerca de 200 años. Pero además de solamente el Libro del Mormón, Smith escribió la mayor parte de otro libro de escrituras mormonas llamado Doctrina y Convenios. Y también un último libro de escrituras llamado La Perla de Gran Precio. Smith viajó entonces por todo el país, por todos los Estados Unidos, hasta que las autoridades lo arrestaron en Illinois en 1844 y se le inculpó de 3 cosas: traición, alteración del orden público y poligamia. Para ese entonces una turba de linchadores irrumpió en la prisión y mató a Smith y a su hermano, Hiram. Después de Joseph Smith, quien continuó esta comunidad mormona, fue un hombre llamado Brigham Young.
Brigham Young. Él fue líder y sucedió a Smith después de una crisis de quién iba a quedar en lugar de él. Brigham Young guió a los discípulos de la comunidad mormona a la cuenca del Gran Lago Salado en el territorio de Utah, en Estados Unidos. Y ahí ellos fundaron la ciudad de Salt Lake City. La iglesia mormona es dirigida por su presidente. Esta persona tiene potestad total y autoridad total sobre todos los mormones alrededor de todo el mundo. 17 han sido sus presidentes hasta ahora. ¿Cuáles son las creencias principales? El mormonismo tiene 4 creencias principales. Una es, y debemos estar claros, ellos creen en la revelación continua. Las 4 fuentes escritas de revelación en la Iglesia de los Santos de los últimos días son el Libro del Mormón, Libro de Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio, y ellos inicialmente en Estados Unidos utilizaron la versión King James de la Biblia. En nuestro entorno latinoamericano, ellos utilizan la Reina Valera por aquello. Sin embargo, en el mormonismo, la revelación divina no se limita a estos libros, sino que también incluye las declaraciones de los profetas vivientes. Y muchos de sus presidentes han sido comprendidos como tales. La iglesia ha desarrollado su doctrina y práctica con el tiempo. Lo que una vez Joseph Smith afirmó se ha venido evolucionando y cambiando y aclarando, por así decirlo. Ellos han cambiado doctrina y práctica a lo largo de estos casi 200 años. El presidente de la organización es considerado normalmente un profeta viviente y se anima constantemente a los miembros a buscar revelación personal. Muchos, si han tenido la oportunidad de conversar con un mormón, uno de estos hombres vestidos de camisas de blancas y con una insignia con su nombre diciendo Elder algo. Si algunos han participado en una conversación, va a entender que ellos hacen énfasis sobre sus libros y sobre su doctrina. Pero también van a decir, pero entonces, ¿cómo? Si usted llega a hacerles la pregunta, ¿cómo sabe usted que eso es la verdad? Es que yo lo siento, o usted también puede sentirlo. Van a hacer una referencia a eso, porque ellos creen en esta revelación personal. Según la Iglesia de los Santos de los últimos días, ellos creen en un canon bíblico abierto, que significa que existen otros libros de escrituras además de la Biblia. Ya hablamos anteriormente, el Libro del Mormón es parte de ellos. Y ellos también hacen gran énfasis en que Dios continúa revelando su palabra a través de profetas vivientes hoy en día. Una de las cosas que anunció Joseph Smith es que él estaba en ese momento restableciendo el oficio de profeta. Dios estaba restableciendo a través de él el oficio de profeta. Por eso podía tener nueva revelación. Entonces, como vimos, la primera es que creen en una revelación continua. En segundo lugar, ellos creen en una deidad humanizada.
Como lo dijimos anteriormente, su creencia en una pluralidad de dioses que preexistieron como espíritus materiales es fundamental para su fe. El Dios de este mundo una vez fue un hombre que se convirtió en Dios. Smith dijo, Dios mismo fue una vez como nosotros ahora y es un hombre exaltado. Hemos imaginado y supuesto que Dios era Dios desde la eternidad. Refutaré esa idea. Dios mismo, el Padre de todos nosotros, habitó en una tierra, al igual que Jesucristo mismo. Los mormones creen que Dios, el Padre, una vez fue un hombre. Y así como Dios ascendió a la divinidad, también entonces los hombres y mujeres justos pueden convertirse en dioses. Y hago una aclaración. Ellos hoy en día dicen que hombres y mujeres justos pueden convertirse en dioses, porque anteriormente no lo decían. Solo los hombres podían ser dioses. Esta idea fue resumida por el expresidente de la iglesia llamado Lorenzo Snow cuando dijo lo siguiente: como el hombre ahora es, Dios una vez fue. Como Dios ahora es, el hombre puede ser. Ellos afirman esto. Dicen que Jesús es el Hijo de Dios eternamente engendrado, sin embargo, no es el Dios supremo. Smith escribió, los apóstoles descubrieron que había dioses en lo alto, existiendo un Dios en lo alto, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según Joseph Smith, Jesús era un ser espiritual eterno, que junto con su hermano espiritual, Lucifer, se encarnó para ser probado y convertirse en un Dios. Vemos entonces que ellos creen en una deidad humanizada. También creen, en tercer lugar, en una humanidad preexistente. Ellos afirman que todo ser humano existía antes de nacer como un hijo espiritual eterno. Smith enseñó que el hombre como espíritu fue engendrado y nacido de padres celestiales y criado hasta la madurez en las mansiones eternas del Padre, antes de venir a la tierra en un cuerpo temporal. Él creyó esto y fue lo que afirmó. Entonces el hombre debería procurar convertirse en un Dios en el más allá, viviendo aquí una vida recta. En cuarto lugar, ellos creen una expiación y una vida después de la muerte. Los mormones creen que Jesús es el Redentor que murió en la cruz, pero no para expiar el pecado, sino para garantizar la resurrección de todas las personas. Jesús no murió para expiar el pecado, sino para garantizar la resurrección de las personas. Ellos creen que después de la muerte las almas van al mundo espiritual, donde esperan la resurrección y el juicio final. Ellos creen que hay 3 niveles de gloria a las que las personas pueden ser asignadas después de este juicio. Esto depende de su aceptación y su obediencia a las enseñanzas y ordenanzas mormonas. Existe el reino celestial, el reino terrestre y el reino celestial. Ellos dicen que las tinieblas de afuera también son parte de estos reinos, pero están reservadas para quienes no alcanzan uno de estos niveles de gloria. Quienes rechazan el evangelio mormón y continúan en pecado son enviados al reino celestial. Es el nivel más bajo de gloria. Los habitantes espirituales del reino celestial sirven a Dios
pero no pueden entrar a su presencia. Cristo, cuando establezca su reinado de 1000 años en la tierra, los miembros del reino celestial vivirán entonces como espíritus encarcelados hasta el final de ese periodo. Luego está el reino terrestre. Ese es el destino de quienes viven una vida buena o recta, pero no aceptan el evangelio mormón. Quienes entran en el reino terrestre experimentan o podrán experimentar la presencia de Jesús, pero no podrán experimentar la presencia de Dios el Padre. Solamente los justos, quienes han vivido según las enseñanzas mormonas y se han sometido a las ordenanzas del mormonismo, son quienes van al reino celestial, donde pueden convertirse en dioses que llenarán y poblarán sus propios planetas con sus cónyuges, con sus muchos cónyuges. Es posible ascender en los niveles de gloria incluso después de la muerte. Si uno cree en el evangelio mormón, en el mundo espiritual o después de la muerte, entonces recibe indirectamente las ordenanzas mormonas. Además de estos niveles de gloria, existe un lugar llamado las tinieblas de afuera. Ellos dicen que este es el destino de Satanás y de sus ángeles, junto con los humanos que han cometido el pecado imperdonable, que muchas veces es considerado o ha sido considerado por aquellos como una apostasía del mormonismo. ¿Por qué la gente cree esta forma de enseñanza o esta falsa enseñanza? Quienes siguieron a Smith lo consideraron un mártir. En el siglo XIX, la persecución de sectas en los Estados Unidos impulsó la esperanza de los discípulos mormones. Esto en vistas al fin de los tiempos. Hoy en día el crecimiento del mormonismo se debe al proselitismo que ellos realizan. Claramente los hemos visto caminando en las calles, los hemos visto visitar puerta tras puerta, los hemos visto hablar en los parques. Todos los hombres mormones reciben una capacitación y son enviados a una misión de 2 años. El mormonismo promueve las familias numerosas y presenta un retrato de valores familiares sanos que a menudo faltan en nuestra sociedad. El moralismo de la religión mormona es uno de los rasgos más atractivos para quienes no han sido regenerados en medio de la decadencia de nuestras sociedades. Es atractivo porque tiene apariencia de piedad. ¿Cómo se sostienen estas enseñanzas frente al cristianismo bíblico? Bueno, en contraste con las 4 creencias principales del mormonismo, las escrituras enseñan lo siguiente. Nos enseñan que solamente el Antiguo y el Nuevo Testamento son la revelación inspirada e infalible de lo que Dios escribió, de lo que Dios nos dio como su revelación. Podemos leerlo y vamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segundo Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuáles son estas sagradas escrituras?
Pablo está dirigiéndose a Timoteo y le está hablando del Antiguo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Y vamos a leer desde el versículo 19, más bien. Dice así, segunda Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto se opone totalmente a las enseñanzas de nuevas revelaciones y de interpretaciones privadas que solo fueron dadas a unos cuantos o a uno y que fue traducida en privado. La Biblia nos enseña, Dios ha dado en su palabra advertencias acerca de añadir o quitar cosas acerca de su palabra. Eso lo leemos en Apocalipsis, capítulo 22. No lo vamos a leer, pero la Biblia nos enseña también que muchos falsos profetas propagarán herejías destructivas. Ahí mismo en segunda de Pedro, en capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes a ser diligentes en preservar la verdad del evangelio contra los falsos evangelios. Y eso es lo que estamos leyendo, porque es lo que el apóstol Pablo les escribió a los Gálatas en el capítulo 1 y versículo 8, donde estamos hoy. Les advierte diciéndoles así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, como otros predicadores han dicho, Pablo se encontraba escribiendo esta carta con fuego en su lapicero. Y lo repite. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No hay otro evangelio. Por eso la pregunta, ¿hay otros evangelios? En segundo lugar, el Dios de las Escrituras es el Dios verdadero y vivo, o vivo y verdadero. Esto lo leemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. En el anuncio al pueblo y le dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay multitud de dioses. Hay un solo Dios, revelado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios fue, es y será por siempre Dios. Él es eternamente inmutable. Él no cambia. En Él no encontramos sombra de variación. Dios es espíritu y Él existe eternamente en esas tres personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Todo el Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento en el Evangelio según San Mateo, se nos habla acerca de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas veces, tal vez sin una claridad tan profunda. Pero en Mateo capítulo 28, el Señor les anuncia a sus discípulos que van a bautizar a los que crean, a los discípulos, en el nombre de Dios. Van a bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Van a usar el nombre de Dios para llamar a estos que vienen a Él. Jesús es la segunda persona de la Trinidad y es Dios hecho carne. El Hijo es igual al Padre e igual al Espíritu en todo. En Juan 1:1 tenemos un pasaje hermoso en el cual se nos da la revelación de este verbo. Y se nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es el anuncio de Jesús. Y si entendemos, este verbo era en el principio, desde antes de que todo fuera. Porque está hablando desde antes de la creación. Y este verbo era con Dios, estaba acompañándole, pero también nos dice que era Dios. En tercer lugar, Dios nos creó a su imagen, en conocimiento, en justicia y en santidad. El hombre no existía antes de la creación. Como ellos afirman que el hombre existía antes de la creación, que eran espíritus, nutridos por padres, nacidos de padres espirituales, criados por esos padres espirituales hasta que el momento de su nacimiento físico les fue concedido. Las escrituras no nos enseñan en ningún lugar que las personas puedan convertirse o ascender a dioses. En cuarto lugar, Jesús murió en lugar de su pueblo en la cruz para expiar sus pecados. El propósito de la muerte de Cristo Jesús no es el de traer resurrección a todos. Todos resucitarán. Todos serán resucitados, como lo vimos en la mañana. Unos para salvación, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Pero la obra de Cristo Jesús es para remisión de pecados de aquellos que creen en Él, de aquellos que creen en su nombre. Otra de las obras que Cristo llevó a cabo en la cruz fue el propiciar la ira de Dios, el apaciguar la ira de un Dios santo que exige perfección de los hombres, que ninguno ha cumplido, sino que todos hemos rechazado una y otra vez en nuestro pecado. Pero su gracia nos ha alcanzado. Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados y de la ira eterna de Dios. En el postrer día, en el día del juicio, en el último día, todos los que crean en Cristo Jesús van a ser resucitados para vida eterna. Y todos los que no creyeron resucitarán al castigo eterno en el infierno o en el Seol. ¿Cómo puedo entonces compartirles el evangelio a quienes creen, quienes se aferran y quienes creen esta falsa enseñanza? Bueno, como creyentes, con misericordia, podemos acercarnos a ellos y enfocarnos en la infalibilidad, en la inerrancia, en la autoridad
y en la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Este libro que Dios nos dio es infalible, es inerrante, es autoritativo, pero también es suficiente. Si es posible, en medio de nuestra interacción con quienes afirman esto, podemos utilizar la misma versión que ellos utilizan, la Reina Valera, en nuestro idioma. Si tenemos oportunidad de hablar con alguno que hable inglés, podremos usar la King James. Eso hará que testificarles sea mucho más fácil que intentar hacerlo con una versión diferente. También debemos recordarles la prohibición que la misma palabra de Dios nos hace acerca de la revelación continua en Apocalipsis 22. Y vamos a leer versículos 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El Señor usa esta advertencia para recordarnos que Él nos ha dado su revelación en Cristo Jesús. Que esta palabra vino a través de aquellos que tuvieron una interacción directa con el Señor Jesús, sus discípulos y apóstoles, o aquellos que recibieron por parte de sus apóstoles una enseñanza directa. Debemos enfocarnos en la verdad bíblica sobre el Dios Trino. Una enseñanza bíblica sobre la deidad es esencial para ayudar a los mormones a comprender la verdad. Vamos a explicarles que nuestra Biblia, que la revelación de Dios a veces habla del Dios Trino tal como es en sí mismo y a veces habla de Él con respecto a las funciones de los miembros de la deidad en la obra de redención. Debemos explicarles pasajes que tratan acerca de la deidad de Cristo. Pasajes como Romanos capítulo 9, versículo 5. De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y además de esto debemos concentrarnos en la enseñanza bíblica acerca del Evangelio. La salvación al fin y al cabo es solo por gracia, solamente mediante la fe en Cristo Jesús y en su obra perfecta. Jesús es Dios quien fue manifestado en la carne para traer la expiación de nuestros pecados, de todos los que creen en Él. Un simple ser creado jamás podrá sustituir los pecados de otro y mucho menos los pecados de una multitud. Solo Jesús, el Dios infinito y eterno, encarnado, pudo venir como sustituto, colocarse en esa cruz por los pecados de su pueblo. Solo Jesús pudo sufrir mi castigo eterno, su castigo eterno, y el suyo, y el suyo, y el suyo, no por la eternidad,
sino acumulado durante esas 3 horas de sufrimiento en la cruz. Y la suma no solamente de los que estamos aquí y que hemos creído en Él, sino la suma de todos aquellos que creyeron en Él desde que esta tierra fue creada y hasta el último de los días de esta tierra. Debemos entender que en esas 3 horas Cristo sufrió como ningún hombre jamás irá a sufrir, para expiarnos de nuestro pecado, para alejar el pecado de nosotros, cargarlo Él y salir victorioso. Él no solo hizo posible la salvación, Él garantizó nuestra salvación. La salvación no se basa en nuestra obediencia a los ritos, a las leyes y ordenanzas que encontramos en esta palabra. La gracia de Dios se manifiesta en que Él lo hizo por nosotros. Él vivió perfectamente en obediencia a todas las ordenanzas de la ley. Cumplió perfectamente todas y cada una de ellas, para que si tú crees en Él, puedas tener salvación. Pablo hace un resumen del Evangelio en su primera carta a los Corintios, donde les dice en el capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15. Versículos 3 al 11. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hermano, ¿quiere tener un resumen del Evangelio? Aquí está. Aquí está. Debemos tomar en cuenta también para nosotros que este avivamiento del siglo XIX, este crecimiento numérico de congregantes, tuvo en aquel entonces una tendencia al error. Debemos ser diligentes en entender y comprender la verdad de Dios en las Sagradas Escrituras a través de la lectura y el estudio de ella, a través de la atención a los sermones que nos son predicados, a través de la meditación y la asimilación de la palabra de verdad que nos es dada, para poder corregir a aquellos que se pueden estar desviando. El Señor nos ha dado una revelación suficiente. Esta es su palabra. Pedro lo recuerda en 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, donde dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No necesitamos nuevas profecías. No necesitamos nuevas revelaciones. Necesitamos que esta revelación que Dios ya nos dio more en nuestros corazones y habite en nuestra mente y en nuestra boca, como el Señor les mandaba a los israelitas en el Antiguo Testamento, que permaneciera en sus puertas y en los dinteles de sus ventanas y en la cocina y claro, todos estos eran lugares físicos, pero era para el hecho de ser recordados de ellas. Para nosotros, la necesidad de memorizarlas, de entenderlas y de comprenderlas. El Evangelio, hermanos, son buenas noticias por parte de Dios a los hombres. Todas las imitaciones del verdadero Evangelio son deficientes, porque no pueden por ningún medio humano adquirir lo que Dios requiere de los hombres para poder entrar al cielo. Dios requiere perfección y ningún hombre la puede lograr. Solo Cristo, en la persona y la obra de Jesús, en su obediencia activa y su obediencia pasiva. Debemos recordar esto. Oremos. Dios y Padre de gracia, gracias por tu Evangelio. Gracias porque son buenas nuevas, buenas noticias. Buenas noticias. Gracias, oh Dios, por la obra de Cristo Jesús. Porque son buenas noticias para nosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos salvar a nadie. No tenemos en nosotros la capacidad de alcanzar la perfección que tú requieres como Dios para que alguno habite en tu presencia. Ayúdanos a meditar esto